Bueno, la intención, como ha sido expresado, es de desarrollar algunas ideas en torno al núcleo de la experiencia de la intransigencia democrática. Ustedes ya habrán adivinado, para mí constituye, y esa es la idea que vengo a vender, constituye el marco más efectivo que tuvimos de unidad de izquierda y unidad del pueblo el año 86 y 87 para enfrentar la lucha contra la dictadura y la transición. Pero evidentemente la represión fue muy fuerte y finalmente se impusieron las salidas negociadas y las salidas pactadas que las sufrimos hasta ahora. Entonces, yo por lo menos quiero tomar esos tres puntos que están ahí, el escenario político de la movilización social, como el contexto para hacer un breve vuelo sobre propuestas político-constitucionales y transición y presentarlo de la intransigencia democrática. La dictadura, bueno, en general hay mitos sobre la estructura política de Chile. El profesor Sergio Grez podrá, probablemente, yo no estuve, lamentablemente no pude participar en su propuesta, pero podrá ilustrarlo. Uno de los mitos que existe sobre la historia o sobre la identidad política de Chile es que Chile fue, hasta el golpe de Estado, un país democrático y tolerante en América Latina, una excepción, con una estabilidad democrática de gobierno. Por supuesto, se guardaron de decir que durante el siglo XIX tuvimos 5 guerras civiles y tuvimos 4 guerras internacionales. O sea, un país que en 80 años o en 90 años tiene 9 guerras, sin contar lo que ellos llaman la guerra de Arauco, que después lo llaman la pacificación de la Araucanía, que no es más que el genocidio y el aplastamiento del pueblo mapuche. Si contamos esas, son 10. Guerras civiles tuvimos las 2 guerras civiles de la independencia, 1810 hasta 1813, 1817, 1818, la guerra civil de 1829, la de 1851, cuando se forma la Comuna Socialista en Serena y Copiapó, y la guerra civil del 91, y las guerras internacionales fueron las 2 guerras contra la Confederación Perú-Boliviana, la escuadra chilena y la liberación del Perú. Si de algo se sienten orgullosos la historia militar de Chile y que lo transmiten en la carrera militar, es que nuestros soldados han marchado 4 veces por las calles de Lima, ¿no? Lo que da cuenta de eso, sin contar la conflagración con España, cuando pretende conquistar, los conatos con Argentina, en fin, es decir, un país fuertemente militarista, autoritario, ¿no? Y dictatorial. Pero uno de los mitos es eso. Y esto lo cuento como anécdota, no se me había ocurrido decirlo, a uno se le han ocurrido cosas y al final termina echando todo a perder porque desordena lo que había preparado más o menos ordenadito. Pero el mito es el siguiente: el mito es que este es un país democrático y constitucional con respeto a la ley. Claro, es cierto, uno tiene esta propuesta allendista de la mayoría democrática y de la transformación jurídica del Estado, que se ha constituido por obra y gracia en América Latina en el fundamento de la transición y la transformación política bolivariana, indigenista, en fin, en América Latina. Y nosotros, pareciera ser que si no cambiamos la Constitución, no podemos hacer ningún tipo de cambio. Estoy intentando tirar ideas para que nos vayamos como explorando
subconsciente político-jurídico. ¿Y por qué cito esto? Porque nosotros nos hemos encarnizado, igual que, disculpen la comparación un poco chabacana, así como cuando de repente pasa un auto y un perro le empieza a ladrar a los neumáticos, nos hemos encarnizado con la Constitución del 80. Pero esto parte antes, esto parte en 1976, cuando la dictadura genera su reglamento constitucional. Genera un reglamento constitucional. Yo antes de ser, ahora me dedico a la psicología del aprendizaje, pero primero estudié historia, fui ayudante de investigación de un historiador del movimiento obrero muchos años, y durante 15 años estuve en la historia económico-social, etc. Y era profesor jornada completa en el Liceo Darío Salas. Y el año 76 nos llega el nuevo programa de historia, el único programa que cambiaba todos los años la dictadura era el programa de historia. Estábamos como cansados de andar por Roma, por Egipto. Y a mí que me tocaba hacer los tercero y cuarto medio, siempre me fui por los más grandes, porque en ese tiempo, imagínense, se fumaba. Y yo dejaba que mi alumno, yo tenía 21 años, 22 años, yo dejaba que mi alumno fumara. El otro día no estábamos acordando, no tiene nada que ver con la Constitución, pero cuando uno viajaba en avión del extranjero, en Chile fumaba arriba del avión. Atrás no, había sectores. Sí, claro. Bueno, pero en esa época, entonces los cabros tercero y cuarto estaban todos súper interesados, porque además yo los dejaba fumar si no fumaban en la sala. Era medio peligroso por la tiza, etcétera, pero bueno, en ese contexto. El año 76 nos llega el nuevo programa. Y el nuevo programa de historia de Chile era sobre la evolución constitucional de Chile, que culminaba con la defensa del reglamento constitucional de la Junta de Gobierno. 1976. Que era el primer borrador, el primer embrión. Ahí estaba el ADN concentrado. Bueno, para mí fue un festín. Los que fueron alumnos míos en esa época se recordarán, porque varios después de eso aparecieron unos desembarcando armas en Carrizal, otros estaban en el... Se acordarán. Pero lo que yo hice es un poco lo que hizo Sergio el otro día. A partir de varios autores constitucionalistas, hice historia constitucional de Chile, partí con los reglamentos constitucionales, ¿no? Desde los que escritos de Manuel de Sala, los Egaña, y siempre moría por ahí la Constitución del 28, hasta ahí llegaba, de 1828, reglamentos, ensayos constitucionales, que eran ensayos constitucionales enormemente revolucionarios, porque estaban basados en los principios de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Bueno, nosotros teníamos esa posibilidad de jugar en la sala. ¿Ya? Lo que yo hacía era que en el libro de clase anotaba lo que decía la unidad del programa, y en la pizarra a los chiquillos les decía lo mismo, que tenían la costumbre de copiar el cuaderno, pero luego yo iba pasando los reglamentos. Y como era historia de Chile, los tipos salían súper subversivos y súper emancipados. Nunca llegamos a eso. Cuento esto no porque quiera presentar mi biografía, sino porque decir que se nos olvida que ahí está, ¿no?, este intento de una dictadura por blanquearse, por purificarse. Entonces, cuando aparece la Constitución del 80, después del reglamento constitucional del 76, viene el plebiscito del 78, cuando ellos pretenden legitimarse como un gobierno con respaldo popular a propósito de las condenas por violación de derechos humanos en las Naciones Unidas, y luego el plebiscito del año 80. Entonces, la reconstrucción de esta memoria histórica puede servirnos a nosotros para explicarnos la sucesión de felonías, ¿no? Porque en verdad, aunque sea muy tenuemente visible hoy, yo sostengo al menos, será porque soy un opositor recalcitrante al modelo, al sistema, como muchos de ustedes, yo noto todavía que esa línea que parte, ¿no?, con el cierre del Congreso, el asesinato
o la muerte del presidente. En fin, todo lo que significó la dictadura desde el punto de vista jurídico e institucional. Hay una línea que se proyecta en el tiempo, que tiene que ver con ese reglamento, que tiene que ver con el plebiscito del 78, que tiene que ver con la Constitución del 80, que tiene que ver con los modelos, ¿no?, de apertura política del 86, que tiene que ver con las negociaciones del 87-88, que tiene que ver con el escenario de negociación en Washington, que tiene que ver con la transición pactada y que tiene que ver con esta oposición radical de gente como Vera Gallo y otros que han sido defensores del inmovilismo constitucional, que no es otra cosa que repetir los mismos principios que defiende la UDI y que defiende aquellos que se sienten orgullosos de esta herencia de la dictadura cívico-militar. Y aunque se vea más invisible, entonces la reconstrucción histórica, la reinstalación, aunque yo lo he hecho anecdóticamente, parece importante que eso pudiéramos nosotros mencionar. Y esa reconstrucción de la memoria histórica tiene que ver con la reconstrucción de la memoria política. Porque pareciera ser que mientras ellos presentan el mundo, leen el mundo y se explican el mundo de una manera fragmentada, donde las cosas no se conectan unas con otras, sino que las cosas tienen sentido en sí mismas, pareciera ser que la propuesta nuestra en esta lucha de ideas y en esto de empujar estos procesos constituyentes propios, nuestros, populares, soberanos, tiene que ver precisamente no con fragmentar, sino con contextualizar históricamente y dar esta perspectiva histórica. Eso como una metodología de análisis. Y tercero, incluir nuestra propia vida y nuestra propia historia. Nosotros, en una discusión constitucional, y aunque esto que digo puede aparecer más del ámbito de la psicología, en verdad la discusión de una constitución no es un escenario para que los más preclaros nos puedan decir lo que es bueno o que es malo. No existe fuera de lo popular, ¿no?, guías preestablecidas que nos van a decir lo que es bueno o malo para el pueblo, sino lo que el pueblo mismo es capaz de decidir para ello. Y yo le decía a mi compañero, ¿dónde se me perdió? Bueno, uno de ustedes conversando recién en la hora del café me está diciendo, estábamos hablando de los procesos de transición y yo les digo, claro, de pronto está bien la experiencia exterior. Por ejemplo, yo recuerdo a Roberto Garretón, que él empujó mucho esta idea de que en Colombia había resultado, y efectivamente resultó, y es una muy buena idea y se puede hacer, de marcar la sede en el voto, ¿no es cierto?, para generar niveles de acumulación de fuerza en este camino. Pero lo más probable, porque así lo dice el estudio de la historia, de los procesos sociales, es que cada proceso tenga su propia identidad. Y a veces nos equivocamos, no lo digo en ese caso de la constituyente colombiana, por hacer las cosas como se hicieron en otros países, porque se nos olvida a veces que en esos países se hicieron las cosas como les salieron a ellos. Y eso constituyó una realidad histórica. Entonces es probable que nosotros, si logramos estos actos de movilización, de convocatoria, de instalar lógicas políticas de transformación, no solo constitucional, sino también económicas, sociales, culturales, que de pronto, habiendo avanzado a ciertos niveles de transformación, no seamos capaces de reconocerlos, porque lo que estamos produciendo históricamente no tiene una comparación, pero cada pueblo tiene ese sentido de la originalidad. Entonces, esto para pensar que lo que nosotros tenemos que hacer en esta reconstrucción de la memoria política, histórica, es entender que lo que hagamos va a tener mucho de nuestra propia identidad y de lo que nosotros mismos somos. Entonces, eso implica pasar del nivel de actor político, que ya lo voy a explicar, a la idea de sujeto político. Es decir, pasar de alguien que escenifica, que alguien que actúe, un guión que escribe otro, a ser nosotros productores de sentido, de significado y de guiones propios. Y nosotros podemos reconstruir todo esto.
Yo quería traer y reproducir para cada uno de ustedes, y quedo en deuda porque lo voy a hacer, lo que fue el manifiesto de la Intransigencia Democrática. No lo pude encontrar. Yo lo tengo en mi archivo histórico, lamentablemente están en bodega y necesitaba muchos días, porque no sé en qué caja están, para recuperarlo. Pero lo vamos a recuperar. ¿Cuál, perdón? ¿Manifiesto? El manifiesto de la Intransigencia Democrática, que es el tema, la excusa que yo estoy usando ahora como gancho para charlar. Un segundo aspecto es la recuperación de los valores democráticos plenos. Y esto quiero hacer dos cosas. La primera, repasar los principios de la crítica y de las propuestas político-constitucionales de la transición que son expresadas a partir de 1980, que son masificadas en Chile, que son presentadas, y que tienen que ver esencialmente con esos 6 grandes principios y muchos más. En el texto de Manuel Sangüesa se puede leer una crítica casi artículo por artículo a la Constitución. Vamos de todas maneras a volver sobre eso, pero en general las propuestas político-constitucionales de transición democrática se sustentaban en estos principios. Primero, la ilegitimidad de eso que ellos llamaban de la Constitución por su generación. ¿Ya? Y esa legitimidad no ha sido superada, no ha sido corregida. Y esa es una idea que ha dado mucha fuerza, ¿no? Y ellos parecieran ser lo que son partidarios de la reforma constitucional, es decir, una suerte de pasajeros intramodelo, intrasistema, ¿no? Sería ese. Sería de buscar componentes que la legitimen, sin cambiar la Constitución, sin cambiar el modelo. Porque como dice Sangüesa y dicen los constitucionalistas, yo estoy personificando a Sangüesa, pero son muchos más, ¿no? No se puede, y tengo por ahí una cita, reformar la Constitución significa pasar de disidente político a parte del modelo. El segundo es porque es antidemocrática y continúa siendo antidemocrática. Se piensa que el mejoramiento de la naturaleza de algunos aspectos que podríamos llamar escandalosos de la Constitución terminaría con el soporte que le da vida, con el genoma, con el ADN, que cambia el autoritarismo militar al autoritarismo económico, al abuso, a la usura, el autoritarismo de la exclusión social y de la no participación, ¿no? Y de la abrumante aberración de la extrema desigualdad de las clases sociales y de la distribución del ingreso, de la apropiación de los recursos. Eso está en la Constitución. Es la Constitución la que genera este sistema. Si nosotros no hacemos el vínculo entre aquello que nos afecta en la vida cotidiana. Hablaba con un abogado hace días porque me estaban haciendo un juicio para quitarme la casa. Me decía, el 80% de los juicios civiles son cobranza de los bancos. Así como los policías cuidan la plata de los que tienen, porque están cuidando los cajeros, están cuidando ya, los jueces trabajan para los banqueros, y como la ley de banco hace el juicio ejecutivo en no sé cuánto, por aquí está Arturo Barro, que conoce bien, porque es el abogado que me dijo eso. Pero tú lo repetiste. Acá está. Entonces, todos estos abusos, toda esta estructura, este modelo de vida social, económica, cultural, es esto. Entonces,
es antidemocrática por el régimen autocrático militarista. No propone transición a la democracia, dice Sangüesa, y dicen los constitucionalistas, el grupo de los 24, etc. Efectivamente, la Constitución en sí misma no es transformativa. Claro, propuso una aplicación gradual de disposiciones transitorias, que es con las que han sobrevivido más de 20 años. Definamos democracia. En fin, desde esa definición que se le atribuye a Abraham Lincoln, ¿no?, que democracia es aquello, ¿cómo se llama?, que funciona para mí cuando no entorpece, ¿no?, los derechos de mis vecinos. Los derechos de otro. Claro. Entonces, cuando tenemos un sistema de vida que funciona. Pero hay otras ideas de democracia que se adaptan mejor. Y pareciera ser, yo por lo menos comulgo con una que voy a repetir ahora, ustedes tendrán cada uno la propia, o habrá una más colectiva. Democracia es un sistema que permite que las minorías sean mayoría. Cuando las mayorías disponen de una institucionalidad, de una organización que reproduce el poder y que nunca permite que las minorías sean mayoría, bueno, y esta es una constitución que tiene esa característica. No permite que las minorías sean mayoría. O dicho de otra manera, que es la más correcta, no permite que las mayorías ciudadanas se expresen. Bueno, pero ahí cae un poco con la contradicción, o yo lo entiendo así, de que el binominal justamente permitía que las minorías fueran mayoría. Sí, pero estoy hablando de mayorías sociales, ciudadanas. No, sí sé, pero... Sí, nada, bueno, es que podemos entrar en los sofismas de los juegos de palabras, pero yo evidentemente estoy hablando de otra cosa. Que el 60% no vote, ¿ya? Claramente. Claro. Entonces, que digo que yo soy presidenta con el 65% de los votos, no estoy desconociendo nada, ¿ya? Como hoy día estoy rompiéndole los vestidos, rajando la vestidura de todas las vírgenes de los pedestales. No, pero yo no desconozco, pero ese 25%, o sea, ese 65% representa 27%. No es eso a lo que quiero hablar. Lo que quiero decir es que la Constitución, la Constitución constituye en sí mismo, ¿no?, es autodefendible. El otro principio es que no conduce a la democracia. No propone transición, a pesar de que la aplicación de las normas sea considerado como una democracia perfectible. No conduce a la democracia, porque en términos, y en el artículo ustedes lo podrán leer con más calma, en términos de la definición de gobierno, el régimen político y el estatuto no son democráticos. No se vulneran derechos. Hay una cantidad enorme de derechos que voy a repasar algunos ahí, pero que están en el artículo. Derecho a la participación ciudadana, negociaciones colectivas. En fin, o sea, una cantidad de principios constitucionales que las democracias republicanas o que son consideradas democráticas están. El propio derecho a la educación, el derecho a la salud, en fin, una cantidad de cosas. Y finalmente, en palabras de Sangüesa, no es constitución sino un estatuto de cohesión del Estado sin autoridad política ni moral. Eso es, o eso debiera ser para nosotros, y eso era para los intransigentes demócratas, que son las tres críticas que los constitucionalistas democráticos le hacen a la Constitución del 80, sobre la fuente del poder, sobre el ejercicio del poder y sobre los fines del poder. Y eso está desarrollado en estas 14 páginas de este artículo, que ustedes podrán leer y reflexionar. Porque efectivamente yo pienso que para luchar y cambiar el mundo no se requiere que todos nos titulemos de abogados constitucionalistas, sino que tengamos un nivel de comprensión político, ciudadano, de nuestros derechos y de la justicia social y seamos capaces de transmitir y decir que el mundo en el que queremos vivir es el mundo en que nosotros queremos vivir
y no el mundo en que nos da. Pero no es obstáculo para que nosotros, efectivamente, en esta batalla de ideas, porque nos vamos a encontrar en las poblaciones, en los sindicatos, en las universidades, en las juntas de vecinos, con muchas personas que están absolutamente ignorantes de esto. Porque no solamente han deshecho las redes sociales, los movimientos sociales, han corrompido a muchos dirigentes sociales, sino que además nos han despolitizado. Y hoy día cumplimos el rol de consumidores. De pronto uno habla con muchachos, con jóvenes, da ideas, pasa, lo toman y dice, ya, ¿y qué más? Consumen. Es como una hamburguesa. Y no es como nosotros que rumiábamos las ideas, y algunos seguimos rumiando la idea 50 años, ¿no? Y todavía le vamos encontrando como nuevo gustito. Por eso tiene un trabajo de formación, ¿no? Y tenemos que ir de lo general a lo particular, porque claro, si le caemos con todo el articulado, y porque además ellos han ido modificando esta Constitución. Por eso la actitud nuestra tiene que ser radical, como lo señala Sangüesa. No puede haber reforma ni negociación. Significa transformarse de disidencia en oposición intrasistente. Esa es la cuestión de fondo del debate constitucional. Puede parecer rupturista, poco estratégico, poco político, pero no se puede hacer tráfico de valores morales, valores democráticos y los valores de la libertad. Claro, nosotros no nos vamos a enfrentar, ¿no?, de nuevo a estas opciones de vida o muerte que nos enfrentábamos durante la dictadura, salvo que, pero evidentemente la alteridad y la dignidad democrática es un componente que tenemos que... Leemos al inicio, cuando partimos, nos hemos... Esta pequeña y modesta contribución la hemos hecho en homenaje a Manuel Sangüesa y hemos tomado las palabras de él, que le llama conjunto de normas de coerción del Estado, así la llamamos en los 80, o la Constitución otorgada, pero exactamente lo que defendemos que no es Constitución. Ahora, y esa idea de que no puede haber reforma ni negociación no es porque uno quiera ser extremista, totalitario, voluntarista, sino por un componente, yo diría, epistemológico, ontológico, jurídico, histórico, que es el cuestionamiento de la naturaleza, cómo se constituye la fuente del poder, el ejercicio del poder y los fines del poder, según la nomenclatura que usa Sangüesa y que la recoge en su testamento constitucional del 97, pero que ya desde antes del 80 él expresa esas ideas. Sobre la fuente del poder, la Constitución no se basa en el principio de la soberanía nacional, que es la única que puede generar una Constitución democrática o una Constitución verdaderamente democrática, donde el pueblo ejerce el poder constituyente. No hay nada que diga que el pueblo puede ejercer ese poder constituyente. Por el ejercicio del poder, lo que decía el abogado Arturo Barros, las potestades ejecutivas son omnímodas. Esa frase tan técnica, tan indescriptible, tan críptica, es lo que él explicó muy bien, ¿no? La rigidez de las normas imposible su modificación a su reforma. Y esa es la discrepancia fundamental con los reformistas de la Constitución del 80. Los que hablan si esto va a ser por poder constituyente, si esto va a ser por el Congreso, si esto van a ser los que tienen la representación, porque ellos consideran que es posible pasar de una no constitución, de una prostitución, como decía el compañero, a una constitución. Ellos hacen una magia, habrá una alquimia, habrá un pase de mano, que pasamos de algo que es intrínsecamente el soporte legal del genocidio, de la apropiación indebida, del saqueo del país, de la existencia de este sistema que nos oprime a todos, desde las AFP, desde el uso de nuestro dinero para abrir moles en Colón. Todo esto es posible pasar a algo democrático. Entonces, claro,
De pronto uno dice, no es posible, y están los constitucionalistas, está la historia política, está la tradición, está nuestra experiencia de vida, está lo que son las necesidades de expresión constitucional del pueblo. Pero nosotros, de pronto, no tenemos todavía la capacidad para explicar eso. Porque el poder ideológico de los que se han acunado con este sistema político y institucional nos está superando. Pero esta tesis es una tesis básica. No puede haber intratransición. No puede uno no es como un genoma humano que va creciendo y que traemos, ¿no es cierto?, en el óvulo fecundado todas las características genéticas de lo que va a ser nuestro desarrollo posterior, fisiológico, físico, etc. No es posible, no tiene un ADN democrático en su estructura. Lo que se hace es ocultar ese ADN antidemocrático, ¿no?, a través de estas escenografías y de estos ritos y de estos mitos que encubren esta Constitución. Es súper duro, porque significa asumir la posición ética, política y jurídica de decir, no es Constitución, tenemos que generar una Constitución. Por eso el poder constituyente, por eso la Asamblea Constituyente. Pero la Asamblea Constituyente, como culminación de un proceso de recuperación de la soberanía y de la movilización social nacional. Ellos no, ellos quieren repetir el sistema electoral binominal para elegir una Asamblea Constituyente y nos dicen, ya, pues, a ver, vamos a elecciones. Y entonces nosotros nos enfrentamos ahora ya no a un problema jurídico, sino a un problema político. Por eso no es posible, para mí hubiera sido muy fácil venir a hablar, como lo han hecho todos los compañeros y lo vamos a seguir haciendo, solo de decir cuán mala es la Constitución. Es que si no tomamos conciencia para la acción, y para la acción colectiva y para la concertación, y como todos estamos agrupados en pequeños lugares, fraccionados, ¿no?, pareciera ser que esta idea de la intransigencia democrática que de algún modo funcionó, donde cada uno tenía su capilla, pero todos íbamos en un mismo sentido de la lucha territorial, puede ser un indicador. Y los fines del poder no contemplan derechos fundamentales, están especificados, uno se sorprende o se vuelve a sorprender, porque yo ya había leído eso, preserva el liberalismo y proscribe la igualdad social, porque el Estado subsidiario, nadie puede recurrir al Estado para que atienda derechos sin necesidad, porque la Constitución lo prohíbe. En Argentina, la Cristina Fernández ha instalado una idea muy buena que son las empresas familiares, que no tienen que ver con las pymes, tienen que ver con el reconocimiento del estatuto. Recuerden que nosotros funcionábamos durante la Unidad Popular y antes con la idea de las tres áreas de la propiedad social, pero con la propiedad cooperativa, mixta, autogestionaria, etc., ¿no?, que no existen, que fueron anuladas. Y allá, que estatizaron o nacionalizaron las AFP, que ya se llamaban de otra manera, y están invirtiendo eso en industria. Entonces el Fondo Monetario Internacional dice, pero ¿cómo? Esta gente está industrializando, cuando lo que tenemos que hacer es tener mercados abiertos. En Chile no se produce ni un solo computador. En Chile no se produce ni un solo auto. En Chile no se produce tecnología, no se produce conocimiento. Y la gente nuestra que aprende, porque va a ser doctorado al extranjero, termina trabajando para las corporaciones internacionales. Somos muy buenos en extracción de minerales. Hemos avanzado mucho en los transgénicos para la producción de vitaminas para los europeos y de proteínas para los japoneses, pero no tenemos capacidad, solo consumimos a partir de un área de servicio. Y entonces, cuando uno dice, esto tiene que ver con la Constitución, ellos dicen, no, esto no tiene que ver con la Constitución, la Constitución es otra cosa, sí tiene que ver con esto.
Y esta es una idea que efectivamente hay que desarrollarla, son grandes temas, pero estamos en eso. Y entonces termina entonces Sangüesa diciendo eso, está en los textos: no puede haber reforma ni negociación, significa transformarse de disidencia en oposición. Lo dice el año 97, cuando ya se supone que la lógica de la transición, ¿no?, del actual modelo estaba funcionando. Porque estamos en un momento, compañeros, en que ya, claro, o sea, yo creo que comulgar con rueda de carreta llega un momento en que la gente misma se va dando cuenta. Lo que pasa es que no hemos logrado conectar en el debate público, y creo que es lo que nos falta, y ojalá que esto sea una de las iniciativas que ayude a vincular los problemas de la gente con los problemas nacionales, con el sistema político y el sistema institucional. Y eso, en estos debates y en esta lucha de ideas, ¿no?, es lo que nos tenemos que avanzar. Bueno, voy a referirme brevemente, aunque sea, a la intransigencia democrática. En el año 83, después de las huelgas de hambre, que son el 81-82, que las dirige esencialmente el movimiento de pobladores unitarios, que reúne a las asociaciones de pobladores de la izquierda, mayoritariamente comunistas socialistas. Comienza en el año 83 lo que llamamos las protestas nacionales, y comienzan a emerger conglomerados que aglutinan a partes de la oposición. Surge la Alianza Democrática, que después va a ser cambiada por el Acuerdo Nacional y después va a ser cambiada por la Concertación. Y en el plano del movimiento popular surgen dos entidades que no logran comprenderse, que son el Movimiento Democrático Popular y el Bloque Socialista. Y estamos en 1985, en un alza del movimiento popular. Ha cambiado sociológica y políticamente el país. Pinochet se ha tenido que devolver desde Filipinas, ¿no? Y además de eso, la dictadura de Marcos cae, los generales filipinos se levantan y instalan un proyecto constituyente democrático. En ese contexto hay una idea común, hay un programa común, que no es solo la lucha contra la dictadura, sino que tampoco es un programa económico-social, sino que es esencialmente una movilización en torno a generar una fuerza popular, concertar una fuerza popular contra la salida pactada y la transición pactada. Y en ese contexto creamos, yo era parte del Consejo, la intransigencia democrática. En ese consejo, que lo presidía Manuel Sangüesa, estaba Manfred Magnef, estaba la Fabiola Letelier, estaba el Pepe Carrasco, que fue asesinado, el Juan Pablo Cárdenas de Análisis, habíamos varios socialistas, Germán Correa, que representaba un sector, yo que representaba otro, Víctor Sergio Mena, que representaba otro, estaba Roberto Celedón, que representaba la izquierda cristiana, Jaime Cataldo, Almar, éramos toda la izquierda social, política, intelectual y cultural presente en esto, en torno a una idea que se caracterizó con ese nombre: intransigencia democrática. Era la misma voluntad que yo expresaba, y el hombre que encarnaba ese proyecto, Manuel Sangüesa. Manuel Sangüesa, cuando tiramos el manifiesto en marzo del 86, nosotros ya veníamos trabajando y lo habíamos difundido a fines del 85, principios del 86, fuimos encausados, pero claro, Sangüesa, que era la figura representativa, estuvo preso. Yo incluso conseguí la sentencia, donde aparecemos todos en esa sentencia, y esa era la idea. Y el manifiesto contenía esencialmente, yo diría que esta era la idea más importante, porque tiene un valor constitucional, constituyente, pero tiene un valor político, estratégico, de acción política concertada desde el punto de vista del pueblo. Primero, la intransigencia democrática se entiende como un espacio de unidad del pueblo.
amplio, abierto, sin exclusiones, con amplia participación de todas las expresiones y orgánicas políticas y movimientos sociales del campo democrático y de lo popular. Tan allá hacia el centro o hacia la derecha como sea posible y hasta el final del tiempo, digamos, de los movimientos populares. B. Compromiso prioritario con las reivindicaciones populares y con la lucha antidictatorial. Lo que supone que la intransigencia democrática buscaba no solamente ser un referente de unidad, sino que uniera el tema constitucional de la transformación democrática, pero con un programa de reivindicaciones populares y de transformaciones populares. No se construye en oposición una alternativa a otros conglomerados y es compatible con la participación en otros referentes. Ese es otro principio que se establece, porque eso permitía que uno estuviera en el MP, en el bloque socialista, en el Acuerdo Nacional, en la Asamblea de la Civilidad, pero que nos reuníamos en una propuesta común, no para competir, para colaborar, además que parecíamos perros mojados porque estábamos completamente cercados, muy atacados desde aquellos que impulsaban la transición pactada. Ya era el momento, desde el año 84, que se sucedían los viajes de muchos funcionarios de la Alianza Democrática y luego del Acuerdo Nacional hacia el Departamento de Estado en Estados Unidos, mucha gente que viajaba, y ya se estaba ciertamente perfilando el modelo de transición pactada y contenida con la figura de Pinochet sobreviviendo. Luego propugna la lucha civil de mayoría contra la dictadura, que era un elemento clave, porque claro, el Frente de Manuel Rodríguez había instalado una forma de resistencia popular armada y la intransigencia democrática, aun cuando el Partido Comunista era parte de este conglomerado, la intransigencia democrática establecía el principio de la lucha civil. Dos estrategias asume y declara públicamente la intransigencia: la movilización social y la unidad amplia, diversa y plural, sin exclusiones. Otro principio es que busca la derrota política del régimen y promueve la desobediencia civil. Esto fue el punto por el cual nos aplicaron la Ley de Seguridad Interior del Estado. Yo hice un trabajo en estos días pasados, cuando me escribió Sergio que mandara apuntes para esto. Yo estaba súper complicado porque en algún momento trabajé la fantasía de demostrar que el juicio contra la intransigencia democrática se había hecho con la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es la misma que Ibáñez, que es la 12.000 y tanto, que es la misma que Ibáñez hizo aprobar en su momento y que es la misma que ha sido reformada ahora, ¿no?, por los gobiernos de la concertación. Y traté de demostrar esa continuidad jurídica. Bajé las leyes, las estudié, busqué los artículos por el cual, que era el artículo 6, por el 4, de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Evidentemente se le han hecho reformas a esta Ley de Seguridad Interior del Estado de algunos artículos y se han dejado otros o se han instalado otros en función de las necesidades y las circunstancias de represión y de control, sobre todo de la causa mapuche, desde el gobierno. Y yo intenté con fantasía, no lo logré. A ver si en otro taller más adelante podemos hacer ese tipo de juegos para ir nosotros despertando a esta suerte de nueva conciencia jurídico-política que es base importante de la transformación y de la lucha social y de la transformación social. Y asume la Asamblea Constituyente como el principio de recuperación de la soberanía nacional. Esa es la base que unifica. No es el fin, no es la Asamblea Constituyente por constituyente, porque el principio de fin es la soberanía nacional como poder constituyente, que es todavía más poderoso que solo el principio de la Asamblea Constituyente, que es como procedimiento y funcional. Hay un manifiesto de 4 páginas que voy a seguir intentando. No estaba en la Biblioteca Nacional, fue publicado como una inserción en la revista Análisis,
el número 127, que fue donde se publicó en marzo del 86, no aparece, revisé, fui, llamé, yo lo tengo en mis archivos, pero lo sé exactamente, en este momento están en otro lugar. Bueno, aquí yo quería detenerme porque yo quería leerles un texto que lo tengo escaneado, pero que no lo puse en la transparencia, que tiene que ver con este seminario. Lo tengo ahí, traté de proyectarlo, pero también soy medio analfabeto en eso, no logré hacerlo. Lo podría hacer, pero demoraría mucho más. Hay un constitucionalista que el año 84 en este foro dijo lo siguiente, y ustedes me van a decir quién es, no es Manuel Sangüesa. Dice, está aquí, esto lo vamos a escanear y ustedes lo van a volver. Si queremos avanzar en el camino señalado, dice este autor, hasta ahora incógnito, la primera cuestión que se nos presenta es la del procedimiento. ¿Cómo hacerlo? Y dice, soy de los que creen que la generación de una asamblea constituyente, por sufragio universal, libre, secreto e informado, es el mejor procedimiento para elaborar una constitución democrática. Es el camino propuesto por el Grupo de los 24 y por la Alianza Democrática. Convocar a una asamblea constituyente no puede considerarse desdoroso para nadie, ni entraña ningún enjuiciamiento a la constitución vigente, dice este autor. Es solo aceptar la soberanía del pueblo y abrir el camino más adecuado para que la ejerza. Por algo, el procedimiento de la asamblea constituyente se ha generalizado en la práctica del mundo contemporáneo, al extremo de que el profesor Lowenstein, en su obra Teoría de la Constitución, lo califica como, comillas, típico del Estado constitucional democrático, cierre comillas. Por mi parte, dice este autor, lo prefiero porque junto con ser el que asegura la mejor representación de todos los sectores en la elaboración de la Carta Fundamental, es a la vez el que mejor permite la búsqueda de los acuerdos necesarios para que el texto que se apruebe reúna el mayor consenso posible. Así lo probó desde luego el todavía fresco ejemplo de España. Convencido de que un régimen constitucional será tanto más sólido y estable cuanto mayor sea el grado de acuerdo que en imponer por mayoría una carta, que en torno suyo genere, no creo bueno ningún procedimiento que permita imponer por mayoría una carta fundamental que grandes sectores del país rechacen sin haber agotado los esfuerzos racionales para generar consensos. Obviamente, es preferible el método que facilite al máximo el logro de un gran acuerdo nacional, y ese es, sin duda, el de una asamblea constituyente. ¿Quién dijo eso? No lo van a adivinar nunca. Patricio Elwin. Está publicado, año 84. ¿Y tanta voltereta? No, está aquí. Y habla de otras cosas también tan fuertes como esa. Exposición del señor Patricio Elwin. Yo lo tenía ahí para proyectar. Pero ahí faltó una frase, como dice mi compañero. No, pero en la medida de lo posible. Bueno, le faltó agregar eso. Exactamente. La idea era aquí efectivamente establecer un diálogo. ¿Qué hora, La una. Hasta la próxima. Pero Dialoguemos eso en casa. la idea, yo lo menos traje, sería terriblemente injusto, traje 10 artículos impresos, se me acabó la tinta y el papel. La dirección de la escuela que coordina el profesor Sergio Grech, tengo entendido que los dio, y aquí yo les voy a entregar a ellos estos 10 ejemplares. Yo había dicho que por lo menos 10 grupos que tuvieron un ejemplar cada uno.
Pero la idea es iniciar el estudio del texto de la Constitución, hablar de la reforma constitucional en el actual periodo, que no tienen que ver con las propuestas nuestras, tienen que ver con identificar el sentido jurídico, político, histórico de las propuestas que quienes administran el sistema y este modelo de transición quieren imponer. Si fuera el caso, como yo he tratado de vender esta idea, de asumir una posición como la de la intransigencia democrática, que es de alteridad, de dignidad y de alteridad democrática respecto al cambio constitucional, ¿no?, que intenta eludir el modelo de transición intrasistema, nosotros tenemos que tener también las herramientas para ser capaces de desenmascarar. Nos han vendido una reforma al sistema binominal que en verdad se mantiene dentro del mismo contexto, no se toca el modelo económico y evidentemente lo que se muestra en la pudrición de un sistema que para funcionar necesita de este oxígeno de la producción, ¿no?, de la defensa de la impunidad de las propiedades y por sobre todo seguir recabando los militares que sí la tienen, militares genocidas que sí la tienen, ¿no?, la responsabilidad de los crímenes y de los abusos de la dictadura y saltándose esa parte civil. Yo he hablado con mucha gente de izquierda que estuvimos presos, que en fin, que somos muchísimos, y les pregunté si estaban de acuerdo con esta idea de Lago, que no solamente impuso silencio sobre 50 años por los archivos de la violación a los derechos humanos, cosa que no se ha hecho en Argentina ni en ningún país decente, más los 30 años de la dictadura son 80 años, Estados Unidos le da 50, aquí 80, pero además esto de eximir a los hijos de la izquierda que puedan entrar a las Fuerzas Armadas. Cuando en Venezuela, a la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, entraron los hijos de la izquierda y del pueblo al ejército, fue posible que surgieran los Chávez y que surgieran los militares democráticos. Nosotros hemos metido a los hijos nuestros en un grieto y alguno podrá pensar que esta facilidad de sacarse el servicio militar, ¿no?, habiendo sido nosotros tantos proyectos fallidos de guerrilleros, pero bueno, en fin, ¿no?, que no hagan el servicio militar, que no entren a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se encargan de hacer el estudio, sobre todo oficial, de la trayectoria, y si hay violación a los derechos humanos, ellos mismos se encargan de pedir. No hay jóvenes mapuches, loncos, etcétera, que ingresen a la escuela oficial, no hay, porque efectivamente no solamente hemos tenido una clase política que rinde culto a la herencia política y moral de la dictadura cívica militar, sino que nos han transformado en un sujeto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.